Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Stephen Wood, bienvenidos a Iceberg de Valor. Algún seguidor del programa me ha recomendado que mencione al principio del episodio la semana en la que nos encontramos, ya que muchas veces, o muchos seguidores al menos, no siguen los episodios al día y los escuchan salteados o cuando puedan, por lo que puede ser de gran ayuda que yo mencione la semana en la que se publica el episodio. Y creo que voy a intentar hacer esto mismo. Y entonces, en esta segunda semana de diciembre, una noticia que me ha parecido bastante interesante y que está bastante relacionada al capítulo anterior de IAC, Interactive Corp, y es que Epic va a sacar su propia tienda, su propia marketplace de juegos. Para quien no lo sepa, Epic Games es la compañía creadora de Fortnite, que es, una especie de el juego de moda entre la juventud y entre la no juventud, que consiste en básicamente matar a todo el mundo en una partida de todos contra todos, y es un juego gratuito, pero que a través de la monetización de los mods, de los diferentes vestuarios y de los diferentes personajes, la estética básicamente, pues consiguen una gran recaudación de dinero. Y en este caso lo que ocurre es algo similar a la App Store de Google o Apple, y es que Steam, que es una marketplace o un store de videojuegos, tiene una comisión de un 30% de la suma total de la compra en su tienda, digamos. Lo que intenta hacer Epic es, tomar un camino alternativo, montar su propia tienda, y la comisión que ellos van a tomar en esa tienda va a ser el 12% del total de la venta del videojuego, lo cual pues es una gran diferencia respecto a ese 30% de Steam, ya que, como mencioné para el caso de Match, pues que pasen a quitarte el 30% a que te pasen a quitar el 12%, es que te bajen a la mitad, pero quizás a nivel de EBITDA o free cash flow, pues igual puedes pasar a duplicar tu free cash flow. Y al final Epic intenta utilizar la fuerza que tiene con Fortnite y todo el público que puede aglutinar a través de ese título para poder abrir su propia tienda. Y lo que argumentan desde Epic es que ellos echan el cálculo que la comisión de pagos de la tienda puede ser un 2,5% o incluso menos. Luego hay unos costes de 1 o 2% que es de mantenimiento de esa plataforma de venta de videojuegos, y por lo tanto, pues cobrando un 12%, aún así pueden hacer un beneficio muy grande. Te da la idea de que cuando Steam está cobrando ese 30%, pues realmente tiene un margen de beneficio brutal. Y es algo similar a lo que ocurre en el Google Store y el App Store de Apple. Una puntualización que querría hacer es que quizás, no sé hasta qué punto se entiende cuando expliqué este modelo, que cuando tú compras algo de la app de Amazon, evidentemente Google no se lleva nada, o cuando compras a través de Booking, pues no se llevan nada. Google y Apple se llevan una comisión de todo lo que sea un medio digital. Es decir, si tú pasas de estar suscrito en modo gratis a ser un suscriptor premium, pues ese upgrade que tú tienes, ahí sí que se lleva Google esa comisión, y de hecho ese upgrade se lleva desde la Google App Store, y es precisamente el tipo de transacción en el que estas tiendas se llevan un 30%. Y como digo, quizá un poco lo flagrante en esas App Stores es que favorecen
monetizar a través de anuncios frente a suscripciones. Y es posible que ciertos actores como Netflix, Match o Spotify pues acaben haciendo fuerza, y que es verdad que el moat de Google y Apple es muy grande, pero es posible que en el futuro esa comisión llegue a bajar, al menos para aplicaciones con una facturación tan importante como estas empresas. Por otro lado, y como ya viene siendo un tema recurrente y habitual, pues hay problemas macro. El último incidente ha sido la detención de la CFO de Huawei en Canadá por una historia de romper los tratamientos que tenían con Irán y diferentes problemas políticos, y que ha sido la última gota que ha llegado a ese vaso de problemas entre Estados Unidos y Canadá, y unido a un pesimismo bastante generalizado, pues los diferentes mercados bursátiles han bajado bastante, y se ha impuesto una narrativa que no deja de ser verdad, ¿no? Pero que las curvas de tipos pues se han invertido, las de 5 y 2 años, y que eso puede ser un indicador más o menos bueno de que una recesión está más cerca. Ya ha llegado el punto en el que el peluquero de al lado y el mecánico que te arregla el coche pues te están hablando de la inversión de curva de tipos. Y de hecho, el que busque en Google Trends el término yield curve verá cómo es palo de hockey total. Es un término que no ha interesado en ningún momento durante los últimos 15 años, y ahora ha llegado a ser muy popular, aparece en todas las noticias, y parece que este es un indicador unívoco de que viene una crisis. Sin embargo, digo yo que predecir una crisis no sea tan fácil, y que en el 2008 no se hablaba de esto, y ahora parece que es el fin del mundo, y estamos descontando que todo va a ir mal. Y aunque es verdad que, quizá el de 2 y 5 años no sean las curvas más importantes, pero que esas curvas se inviertan sí que es importante, y puede llevar a una desaceleración del crecimiento. Las crisis más graves, de alguna forma, y yo creo que por definición, son las que no se esperan. Cuando todo el mundo espera que haya una crisis y todo el mundo tiene miedo de forma previa, pues puede haber una desaceleración y puede ser una profecía autocumplida. Pero si todo el mundo tiene miedo, pues esa crisis será o corta o no será muy grave, o si todo el mundo se la espera, no será de gran gravedad. Las crisis graves, o la de 2007, 2008, quizá no se veía venir tan fácilmente, y son esas precisamente a las que hay que tener un poco de miedo, y esto ha contribuido a una semana un poco difícil en los mercados y una visión bastante pesimista de los inversores en general. Aún así, querría apuntar que grandes compañías de private equity como KKR pues suelen hacer rondas de preguntas y respuestas, o en las conferencias trimestrales pues se les pregunta cómo ven su portfolio, y ya un poco más allá de eso, cómo ven a la economía en general, ya que invierten en múltiples negocios y quizás son de los primeros que pueden ver si se avecinan problemas o no. Y en la última conferencia de KKR pues ya aparecía que ellos no ven ningún tipo de deterioro, y que en principio a día de hoy no se ven problemas muy importantes en la economía americana. Y parece que los mercados pues ya están anticipando que estos problemas van a venir, pero sí que es verdad que a día de hoy no existen de forma clara o notable. Esta semana se ha anunciado también que Lyft, que es, digamos, la compañía archienemiga de Uber en Estados Unidos, que pretende salir a bolsa, y de hecho ya han mandado los primeros documentos a la SEC para tramitar todo este proceso, y de hecho creo que justo este viernes también ha salido a la luz que Uber también ya ha empezado a mandar algunos documentos a la SEC, así que
a lo largo de 2019 es probable que tanto Lyft como Uber pues vayan a salir a bolsa, lo cual va a ser muy muy interesante. Son una especie de duopolio de todo lo que es compartir coche en Estados Unidos. Negocios que por lo demás pierden bastante dinero. Si bien es verdad que al final toman una comisión de todos los conductores y eso debería ser un negocio muy asset light, pero la verdad es que no están consiguiendo tener beneficios. Va a ser muy muy interesante para estudiarlas ambas. Mi visión no es muy positiva con ninguna de ellas, ya que una vez de que el coche autónomo pues se popularice, no me queda claro que el rol de Lyft o Uber sea necesario. Si cualquier automovilística o Google pues tienen el coche autónomo y son capaces de digamos, tomar una ciudad y habilitar ese servicio, no veo por qué tendrían que compartir comisiones con Uber. Y de hecho, lo lógico sería que lanzaran su propio servicio en paralelo a Uber, que al final lo seguro sería que los costes fueran mucho más bajos y por lo tanto la gente migraría al servicio de coche autónomo versus Lyft o Uber, por lo que tienen esa espada de Damocles, tanto Lyft o Uber, de que en cierto escenario futuro puede que valgan cero, lo cual hace que sean inversiones un poco más arriesgadas de lo que puede parecer. Y en todo este segmento de compartir coche, etcétera, solo he encontrado una compañía cotizada y esta compañía se llama HireCar y básicamente es una startup cotizada. Y esto recuerda un poco a otras estilo startups cotizadas, estilo Rumble, que es un marketplace para motocicletas. Y son compañías que, por ejemplo, ¿no? HireCar tiene 10 millones de caja, capitaliza 20 y sabes que esa caja va a desaparecer porque está en una fase de crecimiento exponencial y que, bueno, trimestre a trimestre irán quemando esa caja y tienen que llegar al punto de break-even lo antes posible para que el negocio sea viable. En concreto, HireCar lo que hace es que tú puedas ceder tu coche para que otro conductor pues pueda utilizar ese coche en servicios como Uber y Lyft. Es decir, es una marketplace de coches que está pensado para ser conductores de Lyft o Uber. Y claro, tú dices, bueno, pues eso precisamente es el negocio de coches de alquiler, ni más ni menos. Y la diferencia es que aquí quizás el que da los coches, el que provee, son gente que quizás tiene el coche parado y por lo tanto no buscará una gran rentabilidad a ese activo. O son concesionarios que tampoco buscan una gran rentabilidad, sino evitar tener ese activo parado. Y entonces digo yo que la lógica de HireCar es que, teniendo en cuenta que esos actores no buscarán una rentabilidad muy alta, pues utilizar esa característica para ofrecer pues cuotas más bajas a las personas que quieren alquilar esos coches y ser conductores de Uber y Lyft. Pero bueno, no deja de ser todo un segmento de empresas bastante curioso, las de supercrecimiento, ya que básicamente son startups que cotizan, que crecen al 150% anual de ventas, no llegan a conseguir ningún beneficio, pero vislumbran que dentro de pocos trimestres lo harán, pero si no lo consiguen a tiempo, pues toda la caja se puede quemar. Y bueno, si alguien invierte en estas cosas, pues no dejan de ser inversiones muy especulativas y muy difícil de acertar si va a ir bien o va a ir mal. También esta semana ha publicado resultados KLXE, que fue una de las compañías mencionadas en el episodio de spin-offs, y la verdad es que han sido
espectaculares, en mi opinión. De hecho, la acción había bajado bastante, incluso por debajo del precio de la IPO, y todo esto había sido porque el petróleo había bajado bastante y el WTI también había bajado como un 20%, y esto afecta directamente a los frackers y a las empresas de servicios de fracking como es KLXE. Y la lección que saco yo de estos resultados trimestrales es que me parece increíble, y en este caso se ha cumplido, lo mucho que se puede rebajar el guidance pre-spin-off para, bueno, así que el management compre más acciones o todo tipo de estrategias, que creo que, en mi opinión, sí que ha ocurrido en KLXE. De hecho, la estimación de EBITDA ajustado para este año era de 110 millones de dólares, y al final el guidance que han dado en este trimestre ha sido 114, pero 114 con un nivel de petróleo que ha bajado mucho, y aún así dan unas expectativas superiores a las que dieron antes de la IPO. Y para 2019 dan pues un nivel de EBITDA de 190 millones, que es, bueno, supera claramente cualquier expectativa que uno se podía hacer antes de la IPO. Y esto confirma que en las spin-offs a veces ocurren estas cosas. O sea, que tú puedes ver el guidance que ellos te dan y puede salirte que es más o menos razonable, pero es posible que ese mismo guidance esté dado con la intención de que sea más bajo y que luego pues lo hagan muchísimo mejor y que la empresa vaya muy bien. Y este ha sido el caso de KLXE, que al final, cogiendo estos datos, sale que en 2019 conseguirían un EBIT de 140 millones o así, y la empresa cotiza hoy en día a 450 millones, 500 millones de EV, y la verdad es que está a un precio realmente interesante con los precios del petróleo actuales. Durante esta semana he estado viendo vídeos de diferentes temáticas, y una cosa que me suele gustar hacer es ver vídeos de tesis de inversión pasadas. Y de hecho, los vídeos de las tesis actuales pues me suelen dar bastante pereza, pero las que ya han pasado pues me suelen gustar para coger, digamos, el mental model o razonamiento que hay detrás de esas tesis que ya han pasado o ya han ocurrido. Y esta semana estaba viendo la tesis en Value España del 2016 de Valentum sobre Tower International, y estaba muy bien. Jesús Domínguez explica toda la tesis, y después de explicar todo hay dos personas que hacen preguntas, y una es Iván Reus, y pregunta que, bueno, el negocio de Tower International, que es un negocio de autoparts que es bastante de capital intensivo, y luego pregunta sobre cómo jugar opciones en esto. Y la segunda persona que hacía preguntas era Stephen Wood, de Greenwood Investors, preguntando qué actor podía ser el que hiciera la adquisición de la parte europea de Tower International, teniendo en cuenta que los bancos no financiaban a más de 2 veces EBITDA. Y un poco mi sensación era de, oye, han pasado 3 años y seguimos los mismos en toda esta escena. Está Iván Reus, que está preguntando sobre opciones, y Stephen Wood pues preguntando también, un poco escéptico del mundo del automóvil. Y esa sensación de pues oye, tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? En 3-4 años aquí siguen los mismos actores. Y después de ver este vídeo, pues un poco reflexioné de que a mí, por ejemplo, Stephen Wood me gusta bastante, y el fondo de Greenwood Investors me parece bastante bueno, y no ya pues una tesis o 2 tesis, sino la filosofía que tienen detrás del fondo, que es la de ser básicamente private equity en los mercados financieros, ya que, bueno, al final la tasa de venta y compra y toda la rotación que hay en las carteras de los gestores ha subido mucho en las últimas décadas, y ya no es tan fácil
encontrarse a gente que esté dispuesta a esperar, incluso gente que esté dispuesta a que si un trimestre o 2 trimestres son malos, sea capaz de esperar a que la compañía lo haga bien y tener esa gran convicción detrás de cada una de las ideas. Y creo que Stephen Wood y Greenwood Investors es algo que consiguen y es por ello que les admiro bastante. Y eso me llevaba a la temática de este capítulo, que es el de mencionar referencias, es decir, fondos de inversión o inversores que a mí me parecen buenos o muy buenos, y gente en la que yo me fijo y de la que intento aprender un poco más, no ya a nivel español, sino internacional. Muchos de ellos tienen una filosofía similar, otros pues son un poco diferentes, y muchos de estos pues tienen esa filosofía de private equity in financial markets que yo creo que es tan buena, y creo que a nivel español tampoco hay un fondo que lleve esa bandera, y la verdad es que hace 8 años pues decir que eras un fondo value era suficiente para comercializar y captar fondos, porque no había tantos. O sea, con decir que eras un fondo value independiente, pues ya digamos, tenías un sello diferenciador. Sin embargo, ahora, pues que hay bastantes, todo fondo nuevo que intente destacar o captar bastantes fondos, creo que se ve obligado a intentar dar una vuelta a esa filosofía. Ya sea pues porque invierte en empresas de súper alta calidad, otros invertirán y se especializarán en negocios tecnológicos, otros pues harán deep value, pero quizás pues para llamar la atención necesitas especializarte un poco, y creo que la etiqueta de private equity en los mercados financieros pues todavía está por explotar, y bueno, estoy seguro de que va a aparecer un fondo con esa filosofía de un turnover, de una rotación muy muy baja e ideas de gran convicción, y que personalmente también pues es la filosofía que más me gusta y la que intento aplicar yo mismo. De los fondos con esta filosofía, pues como he mencionado, Stephen Wood y Greenwood Investors pues es uno de los mayores exponentes, ya que estudia muy bien las compañías, incluso hacen de activistas, y tiene un portfolio bastante concentrado con situaciones de gran calidad, pero también pues otras muy muy baratas, pero que la distribución de resultados puede ser asimétrica. Y su portfolio está constituido por nombres que ya conocemos bastantes, como TripAdvisor, Exor, Ferrari, Rolls-Royce, Piaggio, Ocado, Telecom Italia, Flybe y bueno, y el corte en Volkswagen, que es bastante curioso. Y una cosa que es de agradecer bastante a Stephen Wood y Greenwood Investors es que cuelgan muchos vídeos en YouTube, y es verdad que las últimas cartas trimestrales empiezan a quitarlas, y los últimos estudios pues ya no son tan fáciles de conseguir, pero los vídeos ahí siguen. Y ahí están los vídeos de Exor, vídeos muy antiguos de Fiat, de Telecom Italia, TripAdvisor, Bolloré, Finemecánica, Rolls-Royce, incluso uno de Apple del 2013, que quizás hoy en día también se pueda volver a visitar. Y entonces Greenwood Investors se caracteriza por, aún siendo un hedge fund estadounidense basado en Nueva York, pues que compran empresas europeas muchas veces, y que están operadas por familias o al menos owner operators. También les encantan los holdings, como se puede ver en Exor, y me parece interesante también que no se especializan en gran calidad o deep value, sino que es una mezcla de ambos, teniendo en cuenta las diferentes distribuciones de resultados que puede haber, y de hecho ellos mismos llaman a su valoración pues quantum valuation, que no hay un precio objetivo, sino que hay
un rango de precios dependiendo los escenarios que puedan ocurrir. Y también lo que destacaría de Greenwood es que hacen una investigación propia muy extensiva y que cualquiera que vea las empresas que compran, pues quizás a veces no son evidentes que estén baratas, ¿no? Pues TripAdvisor quizás no es evidente que esté barata. O Rolls-Royce, pues todas las partes que vende, pues lo hace con pérdidas, pero después en los siguientes 30 años lo recupera. Y además, pues tiene los motores de avión, pues los más eficientes y por lo tanto, pues debería ganar cuota de mercado en un segmento que crece anualmente de por sí. Pues todas estas tesis que bueno, yo creo que son bastante conocidas y que son bastante fáciles de encontrar, pues son diferentes, no son fáciles o no son ideas que aparecerían en los screeners, y es precisamente eso lo que me gusta de Greenwood, y siempre es un fondo que intento seguir al detalle, y recomiendo a cualquiera que esté interesado que se mire sus vídeos de YouTube, ya que Stephen Wood pues explica muy bien su filosofía. Otro fondo o hedge fund que me gusta a mí es el RGA, Investment Advisors, que intenta hacer un portfolio semiconcentrado con negocios globales, con un horizonte temporal de 3 a 5 años, con muy poca rotación en la cartera, con posiciones no mayores al 10% y no mayores al 6% si empiezan a comprar, y que su foco está en compañías entre 500 millones y 10.000 millones de dólares. Su portfolio, pues, aunque no es conocido al 100%, muchos de sus componentes sí que se saben. Algunos son como IAC, Trupanion, PayPal, Under Armour, Walgreens Boots y otros. Y este es un hedge fund que no es conocido para nada o no he seguido mucho. De hecho, Elliot Turner en Twitter suele comentar bastantes cosas, pero no es un inversor al que se le conozca mucho, pero la verdad es que ha hecho bastantes méritos para que se le conozca. Y de hecho, pues fue uno de los mayores defensores de Twitter, cuando no la quería nadie, cuando Snap salía a bolsa y cotizaba a bastante más de capitalización que Twitter, y Twitter en los últimos años sí que ha conseguido pues reflotar ese negocio. Y además, y en las últimas cartas de RGA se expresa esto, es que han sido de los mayores defensores de PayPal. También una gran idea de éxito, y que la opinión pues diferenciada de Elliot Turner y RGA, pues al final se ha visto como tenían razón. Otras de sus posiciones, como IAC, que yo mismo hice el capítulo la semana anterior, han ido muy bien y tienen pues tesis incluso bastante contrarians en compañías como Walgreens Boot Alliance, que son las farmacias de Estados Unidos, y me parece un fondo pues realmente a seguir muy de cerca. Otro hedge fund que me gusta es el Maran Partners con Dan Roller, y es un hedge fund también de empresas ahora un poco más pequeñas que RGA, y es un fondo muy concentrado y que solo invierte en situaciones muy concretas y no tiene muchas posiciones. En su portfolio destacan Clarus Corp, Biglari Holdings, Atento, Shide Vineyards y Turning Point Brands, que imagino que cuando las menciono tampoco las conoce mucha gente, y eso es algo que se puede destacar de este fondo, que en sus 10 posiciones tiene el 88% del fondo, así que pues te sale una media de 8,8, así que habrá posiciones del pues 15% y otras pues no tanto, pero la verdad es que es un portfolio muy concentrado de ideas muy concretas y bastante oscuras. Hay públicas 2 ideas o 2 presentaciones de este fondo, que son Clarus Corp, por un lado, y quizás la más curiosa
Shade Vineyards, que es una acción oscura. Para recordar también, yo hice un capítulo sobre Fat Brands, pero también la acción oscura de Fat Brands, que es FCCG, la cual invito a verse a todo el mundo, ya que sí que creo que está en un punto de una valoración bastante atractiva y de unos resultados bastante asimétricos, si todo sale bien, y que cualquier persona que tenga dudas o que quiera comentar algo de Fat Brands o FCCG, yo estaré dispuesto a hablar. Y entonces, pues, Shade Vineyards, que es una idea de Maran Partners, es también una acción oscura y de hecho cuando Maran Partners publicó la idea, pues cotizaba a 35 millones de market cap y ahora está ya en 77 o así, por lo que ha duplicado. Y la tesis se basaba, bueno, en una suma de partes para empezar, pero también en un análisis del valor oculto de la compañía, viendo los terrenos que tiene. Y es curioso, o suele ser siempre una fuente de bastantes distorsiones, el tema inmobiliario. Siempre en el balance se guardan las cosas al precio que se compraron, pero unas tierras o unas casas pues siempre pueden aumentar en valor o no, o pueden bajar, pero que a largo plazo es probable que suban de valor y que eso no se contabiliza en el book value de las compañías. Y en el caso de Shade Vineyards, pues esto mismo ocurría y es en lo que se basaba la valoración de Maran Partners. Otros fondos que me gustan, y esto es un poco estilo ADW, el problema que tienen es que son bastante discretos, por así decirlo, y que publican muy pocas cosas, de forma intencionada, pues para que no les copien o que puedan comprar tanto como quieran. Y estos fondos que a mí me gustan, pero que son muy secretos, pues son el Cat Rock Capital y Boss Capital. Cat Rock lo lleva Alexander Captain y su portfolio, pues si lo buscas y se puede encontrar de forma bastante fácil, pues tienen a CarGurus, Transdime, Booking y otras muchas. Sin embargo, los holdings europeos o que están fuera de Estados Unidos nunca aparecen en los 13Fs, que son los documentos que los hedge funds dan a la SEC para ver qué compañías tienen. Y por ejemplo, Cat Rock me consta que tiene a Boyd Group Income Fund, que es esa compounder de colisiones y body repair canadiense, bastante conocida aquí en España por el vídeo de Alex Estebaranz. Y Cat Rock pues es uno de los principales fondos que tiene esta compañía. También tienen a Takeaway en Europa, esa compañía homóloga a GrabHub y que intentan pues aprovechar o arbitrar las diferencias entre valoración de Estados Unidos y Europa. Y el otro fondo también bastante discreto que he mencionado es Boss Capital con Travis Koch y es bastante secreto, pero tiene un performance bastante bueno en los últimos años, de un 18% anualizado o algo así, y que toma posiciones de activismo en diferentes empresas, las que han salido bastante bien, como Blucora y ahora mismo en Par Technology. Y en concreto, pues el gestor de Boss Capital ha ganado bastantes concursos típicos de Sum Zero o el Song Conference. Otro hedge fund que me gusta es el Rangeley Capital, ¿vale? Y hay bastantes razones por las que me gusta. Punto 1, tienen un podcast que ya no hacen, pero bueno, oye, algunos capítulos hay y siempre gusta que tu gestor, o bueno, que un gestor de fondos al menos pueda hablar y de las diferentes posiciones que tiene y sus posiciones. Y además del podcast, pues Andrew Walker tiene un blog que se llama Yet Another Value Blog. Y entonces, tanto Chris DeMuth y Andrew Walker, los dos componentes de Rangeley Capital, suelen hablar de sus múltiples empresas.
Tiene un portfolio pues muy variado, con muchas empresas del grupo Liberty, también tienen IAC, también son de los primeros que visionaron la idea del Madison Square Garden y, curiosamente, hace poco ganaron el Sun Conference con la idea de la quinta, los hoteles que se iban a vender a Wyndham, y ahí iba a haber un spin-off donde al management le interesaba que el precio previo al spin-off fuera muy bajo y que luego fuera muy alto por el tema de impositivo, y es una idea que salió muy muy bien y fue un más 50 instantáneo, aunque últimamente CorePoint, el rate que ha quedado después de la spin-off, pues no ha ido muy bien, pero bueno, al final el Rangeley Capital lo ha hecho muy bien y suele aportar ideas que son bastante interesantes. Otro fondo también de referencia es el Alluvial Capital por Dave Waters, que también tiene un blog que se llama el OTC Adventures, y un poco la filosofía del fondo es similar a la que tiene en el blog, y es el de buscar las situaciones más raras, las acciones más diferentes, oscuras que uno se pueda encontrar. Ya solo pues si investigamos ideas como Retail Holdings, que es una de sus principales posiciones, pues es un holding que reside en Curazao, pero que luego tiene todas sus empresas en Bangladesh, en India, Indonesia, por ahí, y que además no es que vaya aumentando ventas, sino que cada año que pasa pues venden una parte de todo ese holding, y entonces esa parte que venden la dan como dividendo, y entonces la acción parece que baja mucho y que tiene una rentabilidad pésima, pero realmente en dividendos, en total return, pues es una acción que ha hecho un 20% anualizado, aunque la cotización no parezca que haya hecho eso, y que bueno, es una empresa de 90 millones de capitalización y no parece que sea una compounder, aunque este caso pues sí que lo sea. Y esta idea pues es un poco reflejo del tipo de situaciones que Dave Waters busca y que Alluvial Capital busca. Siempre son pues compañías que incluso no publican sus resultados de forma anual o de forma muy constante, sino que igual no tienen esos compromisos con la SEC porque son de la OTC, y entonces, bueno, al final Dave Waters busca situaciones extremadamente oscuras y que, bueno, yo tengo mucha admiración por ello, pero que hay que limitar la exposición que uno tiene a todo este tipo de situaciones, ya que son de gran incertidumbre, como al menos yo lo veo. Y por último, también en la línea de Alluvial y esta línea de situaciones especiales y situaciones extremadamente oscuras, está el Arquitos Capital de Stephen Keel, donde se buscan también, una vez más, compañías muy poco seguidas, extremadamente odiadas, y junto a Dave Waters, la idea siempre es que al final las expectaciones en una compañía pues, pueden llegar a ser muy positivas o muy negativas, y en la mayoría de los casos pues estará justificado. Sin embargo, habrá casos concretos y muy especiales donde ese sentimiento tan negativo y la realidad de la empresa pues no concuerden. Puede ser que por lo que sea una industria sea muy muy castigada y que sin embargo haya un actor en esa industria al que esa definición completa del sector no le aplique. Y entonces buscan este tipo de situaciones muy especiales de las que intentan aprovecharse. Y Arquitos, que bueno, hace esto mismo, ha conseguido un 37% anualizado de retorno bruto, con comisiones es menos, pero conseguir un 37% anualizado durante 6 años pues es digno de admiración, y hoy en día pues sus principales posiciones son
Sidestar, MMA Capital y Westheim. Y la verdad es que hacen un tipo de value investing bastante especial y un value investing muy de balance, el cual pues se queda un poco fuera de lo que yo suelo hacer, pero eso no significa que tenga gran admiración por todos estos tipos de fondos. Y con Arquitos pues termino este capítulo. Espero que os haya gustado. No sé si conocéis algún hedge fund así un poco oscuro que me podáis recomendar, pero si conocéis alguna referencia, pues estaré encantado de añadirla a mi lista de gente que hay que seguir. Y creo que con esto, pues muchas veces cuando a un gestor o cualquiera se le pregunta cuáles son sus referencias, muchas veces pues se dice, pues a mí me gusta Warren Buffett y David Einhorn. Pues eso está muy bien, pero quizás también hay otros actores u otros fondos que son actuales, que lo están haciendo muy bien y que, oye, quizás la filosofía de estos fondos sea muy de private equity en los mercados financieros o muy deep value, pues quizá, oye, se puede acercar más a lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, yo pues admiro a David Einhorn, pero lo que hacen ADW y los fondos que he mencionado, pues me gustan incluso más que lo que hace David Einhorn o Warren Buffett. Y espero que os haya gustado, tanto como a mí, el episodio. Nos vemos la siguiente semana. Dadle like en iVoox y YouTube. Y ya sabéis, seguid aprendiendo.